Capítulo 17. El ojo de la tormenta. En cuanto Gracia había anunciado la derrota de Rías, todas las sirvientas que estaban en el consejo estudiantil, salieron solo dedicándole una sonrisa de superioridad a Katsuo e Issei, que apenas salían del estupor de ver tremenda batalla, que era digna de alguna película. Aún así, la realidad estaba superando a la fantasía una vez más. Souna solo esperó a que la puerta de la habitación se cerrara para suspirar y hablar. Es una pena que su pelea hubiera terminado de forma tan desastrosa. Si hubieras estado en el juego Katsuo-san, tal vez no habría terminado así. Lo siento por ustedes. No sé lo que Raizer tenga planeado para ustedes ahora que él ganó. No quiero sonar grosero, pero ahora mismo poco me importa. Lo que quiero saber es qué sucedió esa noche. Por favor, dígamelo, Kaichou, dijo Issei tratando de no explotar en ese momento, impaciente por escuchar todo lo que le diría la ojivioleta sentada frente a él. Sí, disculpa. Habían dicho que aquella noche solo estaban ustedes cuatro, ¿cierto? Sí. Mientras que Issei respondía firme y con decisión, Katsuo lo hacía con nerviosismo. Esa noche Rías me pidió ayuda para limpiar el desastre. Al llegar a su casa, notamos que había una barrera mágica que alejaba a todo ser vivo. Y al entrar a ella, notamos que el fuego había sido creado por magia. ¿Sabe quién provocó el fuego? Souna, quien se acomodó sus anteojos, preparándose para decir algo que no le gustaría escuchar a los hermanos. Lo que sabemos exactamente, es que un demonio fue el que ocasionó el incendio. Por desgracia, cualquiera con un mínimo de conocimiento en magia, podría haberlo hecho. Al escuchar eso, Issei estuvo a punto de explotar por la ira. Que un demonio fuera la razón de todo lo sucedido hasta ahora, lo hacía sentir asqueado de sí mismo, haciéndolo engañado y con náuseas. Cuando Rías había convertido a Ars en demonio, había dicho que lo mejor era convertirlo a él y a sus hermanos a forma de protección, y por eso lo había convertido en demonio. Que le dijeran que un demonio había matado a sus padres, lo había hecho sentirse asqueado de ser un demonio. Apretando sus manos tan duro que hizo que sus palmas comenzaran a sangrar. Katsuo también apretó sus puños, porque él sabía quién había sido, y conocía su fuerza no queriendo incurrir en su ira. Como en aquella ocasión, solo guardó silencio y suspirando mentalmente dando gracias de que no conocían de su relación nada amistosa con Raizer. También sabemos que la barrera que se usó para alejar a las personas, fue hecha con mucho poder mágico. Tal vez fue hecha por un demonio callejero, pues es común que liberen exceso de poder mágico. Issei se paró de su asiento, sintiendo con sus piernas temblaban, con los ojos cubiertos por el flequillo de su cabello. Kaichou. ¿Habrá un problema si me retiro en lugar de ir con Rías? No creo. Ahora mismo estarán tratando sus heridas. Supongo que fue mucho para él, es incluso sorprendente que no haya enloquecido por el enojo. Pensó, y siguió hablando. Sí, puedes retirarte e ir a tu casa. Por favor, ven mañana temprano al salón del consejo. Sí. Issei respondió secamente antes de salir de la habitación del consejo estudiantil. ¿Usted, Katsuo-san, quiere ir con nosotras al inframundo para ver a sus hermanos? ¿Eh? Ah. Sí, por favor. Con Issei. Al salir de la escuela, Issei caminó de vuelta a su casa. No al departamento que le había dado Rías por ser uno de sus siervos. Iría a su antigua casa donde habían muerto su padre y madre. No sabría decir si todavía estaba ahí su casa o no. Pero quería. Tenía que verlo con sus ojos. Sin saber qué habría ahí, tenía que averiguarlo. De lo contrario, no podría vivir tranquilo. Necesitaba verlo para saber qué haría ahora en adelante. Si tuviera que condenar su alma a la esclavitud eterna con tal de poder matar a demonios callejeros que se le pusieran al frente, podría vivir y morir sin lamentar nada. Caminando por las calles por las que solía caminar todos los días, el castaño mantenía un ritmo lento pero constante. Pasando por ese puente peatonal en el que había podido ver más de una vez la ropa interior de las mujeres. Pasando por ese parque al que solía ir a jugar con sus hermanos y sus amigos de niño. Paso a paso, se acercaba a su vieja casa con una expresión sombría conteniendo un gran enojo. Alejaba a todos los que buscaban problemas a esas horas de la noche. Llegando a la calle en la que se encontraba su casa, parándose en la acera al frente de esta, ahí estaba la casa en la que una vez vivió. Las paredes de ese color marrón claro que recordaba, se habían vuelto totalmente negras por el hollín. El techo de tejas estaba totalmente carbonizado con una parte del techo derrumbado. La puerta principal tirada en el suelo, podía ver los escombros en los que estaba atrapado su padre desde afuera. Los cristales tanto del primer como del segundo piso, se habían reventado por el calor.
Aún así, podía reconocerla. Esta era su casa en la que se había criado, o por lo menos lo había sido. Estoy de vuelta. Estas palabras se escaparon de su boca en forma de susurro. Pasando lentamente por debajo del marco de la puerta que se había deformado, sintió como un dolor fantasmal golpeaba su hombro, recordando cómo había tirado la puerta. Solo bastó un vistazo. Todo estaba totalmente incinerado. El hollín cubría el piso y las paredes. Aún así, ya era bueno que la casa no hubiera colapsado. Mirando a su derecha donde debería estar la cocina, y su madre debajo del refrigerador, había un muro de escombros que hacían imposible el entrar. Parecía que el piso del segundo piso había colapsado. La sala de estar parecía que se había llevado la peor parte del incendio, pues por lo poco que había podido ver, había uno o dos espacios en las que las llamas no habían llegado. Pero en esa habitación estaba totalmente incinerada. El televisor y los sillones no se habían derretido o quemado, solo dejando la base de madera. Tomándose un tiempo para ver el primer piso, se quedó mirando un par de minutos cada habitación, recordando todo lo que había vivido en esas habitaciones. Mirando la sala, tuvo un recuerdo. Flashback. Lucky-chan. Una niña de unos 7 años de edad habla con su amiga de la infancia. Ambas niñas tenían el pelo castaño, pero una de ellas tenía un tono de castaño claro que vestía ropa a la que se le podría atribuir a un niño normalmente. ¿Qué pasa, Shido-chan? Cuando crezca, ¿me puedo casar con tu hermano? ¿Te refieres a Katsuni-sama? Hai. Entonces no hay problema. Pero, ¿por qué te quieres casar con Katsuo-kun? Llevándose una galleta a la boca, la castaña de cabellera más oscura habló mirando a su amiga con intriga, mientras ésta solo miraba a un niño muy parecido a su amiga, siendo perseguido por otro niño un año mayor. Nii-san, detente. Pues deja de correr. No. No me gusta jugar a héroe y villano, siempre terminas golpeándonos. Eso es porque eres el malo, ahora detente. ¡No! Okasan. El castaño menor corrió hasta una mujer joven que aparentaba estar en sus 30. Escondiéndose detrás de ella, intentando evitar ser golpeado. Todo esto sucedía mientras eran vistos por las dos niñas sentadas sobre el tapete en la sala de estar. Me quiero casar con él porque es muy fuerte, al igual que los héroes que aparecen en la televisión. ¿En serio? Entonces yo voy a poder casarme con Issei Nii-san. ¿Y por qué con él? Ahora la castaña de cabellera clara miraba a su amiga con intriga, mientras terminaba de comer una galleta. Porque él es muy bueno, siempre me defiende cuando los otros niños nos molestan en el parque. La niña llamada Shido se llevó su dedo a la barbilla, mientras miraba al techo dubitativa. Pero siempre termina golpeado, ¿no? Por eso mismo me quiero casar con él cuando seamos grandes. Aunque siempre termina golpeado, nunca deja de defendernos, dijo la pequeña llamada Lucky, mientras esbozaba una gran sonrisa dejando a su amiga confundida, pero entendiendo a lo que se refería. Fin flashback. Caminando al comedor, miró las paredes, el techo, los muebles, y otro recuerdo no tardó en llegar a su cabeza. Flashback. Arskun, ya nos vamos, apresúrate o llegarás tarde. Sí, ya estoy listo. ¿Eh? Nii-san, ya se fue Lucky Nee-san y Baka Nii. Dijo un joven Ars que bajaba las escaleras con su uniforme puesto, mirando a todos lados buscando a sus otros dos hermanos. No, Issei está tratando de despertar a Lucky. Si no se apresura, llegará tarde a su primer día. Sí. Yo no puedo esperarlos más, tengo que dar el discurso a los de primer año, así que diles que se apresuren por favor. Sí, Nii-san. Salto de tiempo. Vamos, Oni-san, o se nos hará tarde. Una chica de cabellera castaña decía eso mientras corría a una gran velocidad, que la hacía parecer una atleta profesional, mientras era seguida por un chico igual de cabello castaño que apenas y podía mantenerse a un par de metros detrás de ella, mientras hacía un gran esfuerzo por mantener esa velocidad. Ve más despacio, recuerda que yo te esperé, haz lo mismo por mí. Fin flashback. Al ser las únicas habitaciones a las que podía entrar en el primer piso, tras darle unos cuantos minutos para recordar, subió al segundo piso. Los tablones de las escaleras comparándolos con el resto de la casa, era lo que en mejor condición se encontraba. Pero eso no significa que no había sufrido daño. Con el calor, los tablones se habían hinchado, y se habían desencajado de su sitio. El barniz que cubría los tablones se había derretido, teniendo huellas de zapatos marcados. Aún así, las escaleras no se caerían por su peso. Subiendo al segundo piso, pudo apreciar que el cuarto de su hermano mayor no se podía entrar. Al parecer, la parte del techo que se había derrumbado, era el que estaba sobre este. El cuarto de su hermano menor, el suelo se había derrumbado.
Los que menos daños habían tenido, por decirlo así, era su cuarto y el de su hermana. Al entrar en su habitación, pudo ver que una parte del techo estaba rota, dejando entrar la luz de las estrellas. No le tomó mucho para percatarse que el muro que dividía su cuarto con el de su hermano, se había derrumbado. Al principio lo hubiera tomado como normal, después de todo el incendio pudo haber debilitado la estructura. Solo cuando dio una mirada más calmada, se dio cuenta que la mitad de su escritorio, que debería estar pegado al muro, estaba sobre su cama. Ahora que lo miraba bien, la parte del techo rota había sido destruida por su escritorio, que había terminado encima de su cama, y no solo eso, todo su cuarto estaba hecho un desastre. Era más que obvio que así no había dejado su habitación el día del accidente. Cualquiera podría percatarse de eso. Tal vez no podía recordar dónde dejó su celular ese día, o el control de su televisión, pero sí podría recordar que no dejó su escritorio sobre su cama. La pared contraria a la que se había caído, tenía grietas en esta. Parecía que la habían golpeado con algo con una gran fuerza. ¿Qué pasó en mi habitación? Pensé que mi casa se había incendiado, no que un tornado había arrasado con ella. Creía recordar que en uno de los cajones de mi escritorio tenía una lámpara. Acercándome al escritorio, abrí uno de los cajones, y ahí estaba lo que buscaba. En más de una ocasión me había quedado a la mitad de uno de mis trabajos por un corte de luz, así que decidí comprármela. Desde que me la había comprado, solo la había ocupado un par de veces, pero había sido de mucha utilidad. Al encenderla y mirar por mi cuarto, pronto lo vi con claridad. No tenía que ser un genio o un detective de primera para percatarme de signos de pelea por todo mi cuarto. Parecía que alguien había roto el muro con algo, estrellándolo en el muro opuesto, mandando a volar mi escritorio en el proceso. Las cosas que se encontraba en los estantes estaban regadas en el suelo. El suelo de madera estaba roto y astillado en más de un sitio. Al mirar en la dirección del cuarto de mi hermano, dos cosas me inquietaban de gran manera. Una fue que el origen del incendio que se había producido dañó tanto este cuarto, que el techo se había caído en algún momento. El suelo solo era carbón. Si intentara poner un pie ahí, no había duda de que terminaría por caer al primer piso. Y la segunda cosa que me inquietaba fue que era más que evidente que el muro había sido tirado desde su lado. De pronto, casi como un láser apuntando a su objetivo, los pensamientos dentro de la cabeza de Issei comenzaron a arremolinarse uno tras otro. Los recuerdos comenzaron a fluir pasando ante sus ojos. Sin darse cuenta, ya se encontraba ahí parado. Todo era como aquella noche, en donde todo había sucedido. Siendo arrastrado por su hermano fuera de su casa, sentía como el fuego quemaba su piel. El humo y el calor le dificultaba el respirar. El intenso dolor que sentía esa noche volvió a su hombro. Todo volvía a estar como en esa noche, casi como si hubiera viajado en el tiempo. Todo se sintió tan real. Mientras que su cabeza era bombardeada con otro recuerdo, cuando ni siquiera había terminado el anterior, Issei sentía un agonizante dolor. El esfuerzo que ponía en sus entrenamientos, la determinación que mostraba por ganar el juego y ayudar a Rias. Recordaba cómo su rostro se ponía pálido o sus manos temblaba, cada vez que veía a Raizer o sabía algo de él. La noche cuando estaba parado afuera de su casa, cuando se quemó, recordó cómo a Arsiluki lo culparon del incendio. Su hermano no lo culpó, y solo lo ignoró. El día que Raizer apareció en el salón del club, ambos mirándose como si se conocieran. Raizer se le acercó sin saber que era él al que se refería Rias. Flashback. Pues resulta que yo tengo 15 siervas. En otras palabras, mi juego completo. Yo también tengo mi juego completo. Katsuo Hyoudou, mi peón, requirió las 8 piezas de peón. Raizer al escuchar ese nombre, no pudo evitar buscarlo con la mirada, solo para verlo sentado en el sillón individual. Raizer caminó hacia el castaño que se encontraba sentado en el sillón individual. Inclinándose hacia adelante, ambos se miraron fijamente sin decirle una palabra. El rostro de Raizer le mostró una ligera sonrisa solo por un segundo, a la que Katsuo mostró temor, duda y opresión. Issei, que estaba reviviendo ese momento en cámara lenta, viendo desde donde estaba parado aquel día, esa impredecible sonrisa para él, duró el suficiente como para saber con claridad lo que quería decir Raizer. Pidiendo notar cómo su hermano sostenía sus pálidas manos, intentando evitar que Raizer las viera temblar. Fin flashback. Las palabras de su padre terminaron en su cabeza, viviendo esa escena de nuevo. Vio cómo su padre estaba atrapado bajo los escombros, veía cómo su boca formaba las palabras que lo habían marcado aquella noche. Ya no estaré más aquí, es tu deber como el mayor cuidar a tus hermanos, prométeme que lo harás.
Viéndose a sí mismo, intentando mover los escombros, no pudo evitar sentir una ligera emoción de esperanza al ver cómo poco a poco los estaba moviendo, haciendo palanca mientras escuchaba las palabras de su padre hacia su hermano. ¿Qué? Padre, no digas tonterías, ya casi está, solo un poco más. Nisan, ayúdame aquí, ya casi lo sacamos, pon ese mueble aquí debajo. Entiendo, los cuidaré. No te des por vencido, ya casi lo tenemos. Issei, que veía todo esto, solo era mero espectador, viendo cómo su otro yo estaba teniendo éxito en mover los escombros, haciendo palanca usando un trozo de madera. Saca a tu hermano de aquí, perdóname por dejarlos solos. Aguntado las lágrimas, Katsuo tomó por el cuello a Issei, arrastrándolo afuera. ¿Qué estás haciendo? Suéltame. Suéltame. Issei estaba con los dientes apretados por la ira y frustración del momento, queriendo ayudar, pero sabiendo que era inútil. Solo se quedó allí parado entre las llamas, viendo cómo su otro yo forcejeaba sin importarle el dolor de su hombro. Issei solo miró en la dirección que su yo del pasado miraba, pudiendo notar cómo su padre pronunciaba esas dos únicas palabras que le generaban pesadillas por las noches. Te perdono. Mirando con detenimiento en ese segundo, sus rasgos de demonio decidieron hacerse presente. Mirando más claramente a pesar del humo, lo supo. La mirada de su padre no iba hacia él, sino que era dirigida hacia su hermano mayor, el cual hacía contacto visual con su padre. Viviendo todo ese mar de recuerdos que sumarían unas pocas horas en un solo segundo, terminó sobrepasando a Issei. Dejando caer la linterna que tenía en sus manos para sostener su cabeza, en ese momento, lo supo. Sabía que su hermano había tenido que ver con la muerte de sus padres. ¿Cómo podía ser tan incrédulo? ¿Por qué su padre le dedicaría sus últimas palabras a su hijo menos favorito? Abrumado en aquel momento, con el dolor y los recursos, se dispuso a recoger la linterna. Pudiendo ver cómo la linterna tirada en el suelo, alumbraba su caja de herramientas. Tal parecía que el destino le gustaba burlarse de él. Tomando la linterna, vio cómo ésta se encontraba completamente ilesa. Las cápsulas de gas que usaba su soldador, sorprendentemente, no reventaron por el calor, y la caja solo era cubierta por una ligera capa de hollín, que se quitaría fácilmente. Fuera de eso, estaba en perfecto estado, siendo la gota que derramó el vaso. En ese segundo, Issei no pudo, y no quiso evitar el dar un grito. No sabía si era por la ira de ayer, usado como el chivo expiatorio. Frustración de no poder hacer nada en ese momento, o por todas las emociones que había estado reprimiendo hasta ese día, junto una sed de sangre que se juntaba con una gran tristeza, que era derramada por el desgarrador grito. Todo aquel que los escuchó, sintió un miedo que era instintivo. Generando un profundo miedo que ahogaría el corazón de los más valientes, nadie quería saber que lo había generado. Tras el grito, todo el barrio quedó en completo silencio. Aves volaron para alejarse, mientras que los perros solo ponían su cola entre sus patas. Perdiendo que todo ese lugar estaba abandonado, el caer de una aguja, se podría escuchar con facilidad. El nacimiento del asesino oscuro.